Buenas noches, país. Muy buenas noches, mundo. Gracias a todos poderosos por permitirnos una vez más estar compartiendo con ustedes y su programa El País en Blanco. Muy buenas noches para Jimmy Guerrero, que se encuentra en los controles. Así también buenas noches para Radio Beat en Herrera, Radio La Mezcla en Sabana Grande de Boyá y ahora Radio Fémina 101.1 de la FM, quienes hacen cadena con nuestra emisora matriz, La Voz Celestial, para transmitir su programa El País en Blanco. Muy buenas noches para cada uno de nuestros seguidores que hacen contactos con nosotros. Inmediatamente salimos al aire. Gracias por disponer de su tan valioso tiempo para con nosotros. Muchas gracias. El País en Blanco, el País en Blanco desde la República Dominicana para el mundo, cubriendo metro a metro todo el territorio nacional y el globo terráqueo. El País en Blanco, dándole la vuelta al mundo en tan solo segundos, porque donde quiera que entra la internet, ahí tenemos El País en Blanco. Les invitamos a suscribirse a su canal de YouTube. Búsquenos en YouTube, El País en Blanco. Danos un like y suscríbase a nuestro canal para seguir ampliando esta importante plataforma al servicio del pueblo. El País en Blanco. Entonces, dándoles inicio a su programa El País en Blanco de hoy, 21 de abril del año 2024, avanzando rápidamente este año, y eso es muy importante, un año totalmente electoral como este año 2024, con muchas informaciones en el día de hoy, y es importante destacar que en su programa El País en Blanco siempre traemos las informaciones frescas y veraces. Entonces hemos tenido una semana muy agotadora, y además de eso, señores, esto en vivo, El País en Blanco. Además de eso, estamos en la República Dominicana y especialmente nosotros, los guaycianos, estamos pasando por la pena de haber perdido un eminente ser humano, un ex rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, mi querida UAS, el doctor Franklin Almeida Rancier, que fue rector de nuestra querida UAS en el año 1987, del 87 al 90, fue rector de la UAS, y es importante destacar que ha sido una pérdida muy lamentable para la sociedad dominicana haber perdido a este catedrático, es funcionario del gobierno de los partidos de la Liberación Dominicana, y también fundador de ese partido, fundador del PLD, junto con Juan Bosch y un equipo que formaron esa organización política, y igualmente fundador del partido al cual pertenecía actualmente, el partido Fuerza del Pueblo, y ha fallecido a causa de un infarto ya a su
83 años de edad, y eso es lamentable. En el día de hoy fueron cremados sus restos y hay que pedirles fortaleza a esa familia de Almeida Rancière, y eso es una situación muy dura y muy difícil la que hemos estado observando. E incluso el presidente Luis Abinader declaró el día de ayer de luto nacional por la muerte de Franklin. Franklin fue un eminente político, un hombre muy bien preparado, un intelectual a carta cabal. Vimos que hizo un excelente trabajo en el Ministerio de Interior y Policía cuando le tocó ser ministro. Ahí vemos todavía los programas que desarrolló, tal como Barrio Seguro. Es un programa de Almeida Rancière. Y también pudimos ver esta medida que hay de los cierres de centros de bebida a las 12 de la noche, la no venta de bebida a partir de las 12 de la noche, el recogimiento de los jóvenes también, los fines de semana. Todas esas fueron medidas que fueron implementadas por Franklin Almeida Rancière cuando fue ministro de Interior y Policía, y que fueron medidas muy favorables para la sociedad dominicana, porque antes de su función los centros de bebida todos amanecían, y la cantidad de problemas y de peleas y de desastres que se hacían en la madrugada por estos borrachones, pudiéramos decir, que estaban en la calle, eso se redujo a su mínima expresión gracias a estas medidas que fueron adoptadas por Franklin Almeida Rancière, el hombre que trajo la motocicleta más cara a la Policía Nacional, la famosa Harley Davidson, y que tuvo encuentro de que muchas ideas estaban contrarias a esas, porque eran motocicletas muy caras y que la policía todo lo destruye. Entonces eso tuvo mucha oposición, pero la administración de Franklin como ministro de Interior y Policía fue excelente, igual que su administración como rector de la UAS, muy excelente. Franklin fue un hombre que dio muchos aportes a la sociedad dominicana. Hoy yo pudiera pensar y pudiera decir que fue ido a destiempo el ex ministro Franklin Almeida Rancière, catedrático, político, exitoso de la sociedad dominicana. Así es que desde aquí nuestro más sentido pésame tanto a nuestra querida UAS, a la familia de Franklin Almeida Rancière, a la Fuerza del Pueblo y al Partido de la Liberación Dominicana. Ahí nosotros pudimos ver en estos actos de fúnebre de Rancière la cantidad de políticos que desfiló por ahí, porque era un hombre muy querido, Almeida Rancière, y eso es importante, muy importante, cuando la persona aporta a la sociedad como lo hizo Almeida Rancière en nuestra República Dominicana.
Así es que paz a su alma y fortaleza a la familia para seguir adelante. Y la sociedad dominicana, hemos perdido un eminente político, catedrático, es funcionario, y nuestra sociedad se llena de luto con la partida de Almeida Rancière. Entonces, siguiendo con otro tema, y para seguir aquí mismo, ha sido a la sentencia que se han desarrollado en nuestro país, donde la justicia ha puesto sanciones ejemplares a médicos y centros de salud público y privado por mala práctica médica. Eso ha desarmado un avispero, pudiéramos decir, en el sector salud por los grandes intereses. Recuerden que la salud es uno de los negocios más rentables que tiene el mundo, pudiéramos decir, porque la salud es un negocio muy bueno, porque incluso los mismos médicos, sabiendo los medicamentos que curan la enfermedad, no se la dan a los pacientes. Una forma de mantenerlo sacándole dinero, y eso es una forma, porque si cura al paciente, definitivamente ya no va a tener trabajo ni va a tener de dónde seguir sacando dinero. Y por eso es que la salud es un negocio tan complicado y uno de los más rentables del mundo. Dicen que después de las drogas y el tráfico de armas de fuego, el tercer negocio más rentable del mundo es la medicina, porque es que ahí suceden muchas cosas. Entonces, todo el mundo tiene que ir al médico, y esa es la realidad, y por eso es un negocio rentable. Por eso usted ve que las aseguradoras de salud hacen unos contratos que usted dice, pero es que todo está en favor de ella y todo en contra del paciente, porque es que el robo más grande está en la salud. Entonces, y no es la República Dominicana, sino el mundo. Por eso usted observa que uno de los países más caros para la salud es los Estados Unidos. En los Estados Unidos eso es un negocio muy importante, más importante que en cualquier otro país del mundo, diferente a lo que es Europa, que en Europa la salud es más barata, y eso es algo que debería implementarse en el mundo, pero es lo que les termino de decir, es un negocio, y ese negocio no se puede caer. Todas las enfermedades que matan millones de personas al año, todas esas enfermedades ya tienen cura. Lo que pasa es que los médicos no la aplican, porque si la aplican, entonces nadie se va a enfermar, y entonces ¿de qué van a vivir? Por eso usted pudo ver que se hizo una vacuna contra la COVID, y esa vacuna se hizo rápidamente, porque la COVID fue un virus que, aunque fue preparado, pero afectó al globo terráqueo entero. Entonces ya ahí había forma para sacar ese medicamento por la situación
de que por la cantidad de personas que habían infectado en el mundo, ya eso era rentable, muy rentable, vacunar a toda la población a nivel global. Eso era un tremendo negocio. Entonces ahí sacaron la vacuna contra la COVID, y esa fue una realidad. Pero después todas esas enfermedades que matan tanta gente al año en el globo terráqueo, en esta pelotita que está aquí, que la podemos ver, no, todas esas enfermedades tienen cura. Lo que pasa es que los médicos no la aplican para no dejar de ganar dinero, y esa es la realidad. Cuando se pierda el interés en ganar tanto dinero con la salud, poca gente morirá por enfermedad, porque se le van a aplicar los verdaderos medicamentos que la curan, no los que la controlan, los que la curan, y ya ahí la situación va a ser muy diferente, porque se van a aplicar medicamentos que curen la enfermedad, no que la alivien, porque ahí se termina el negocio de la medicina, y eso es algo preocupante, pero favorable para los dueños de estas grandes farmacéuticas y laboratorios que hacen la medicina para seguir ganando dinero a raíz de las sobrevivencias de las enfermedades de los seres humanos. Y esa es la realidad. Entonces, la República Dominicana hemos visto este avispero que se ha desatado con varias sentencias que ha dado la justicia, condenando con sentencias ejemplares a médicos y centros de salud, tanto públicos como privados. Ahí en los últimos días hemos visto una sentencia que la tercera sala de la Suprema Corte de Justicia condenó al Hospital Traumatológico Ney Arias Lora al pago de 10 millones de pesos al señor Félix Julián Encarnación. Félix Julián Encarnación tuvo un problema de salud en este centro, y ahí cogió una bacteria en la cual perdió su pierna derecha, cogiendo esta bacteria en este centro de salud, en el Ney Arias, y esto trajo consigo a que apoderó abogados, y los abogados demandaron, y ahí ganaron esta demanda que condenó a Ney Arias a pagarles 10 millones de pesos por indemnización por mala práctica médica y permitir que cogiera una bacteria en el centro de salud y perdiera su pierna derecha. Esa situación ha rodado en todos los diferentes medios de comunicaciones, tanto escritos, digitales, radiales, televisivos, y esa es la realidad. Pero por tratarse del Ney Arias, uno de los hospitales más importantes de nuestro país, eso se ha mantenido en el tapete. Pero otra sentencia que ha sido la que ha preocupado directamente al área de la salud ha sido una sentencia que condenó a la clínica Corazones Unidos. Esa sentencia condena a la clínica Corazones Unidos al pago de más de 6 millones de pesos
es la que ha puesto la tapa al pomo, como dicen. Porque cuando se trata de Corazones Unidos, se está tratando de una clínica privada de los ricos. Y por tratarse de los ricos y los intereses que hay en el negocio de la salud, esto ahora se ha convertido, que pudimos ver, hasta marcha de los médicos. Y eso pidiendo que se paren las demandas en contra de los médicos y centros de salud, porque ya aquí se trata de afectar directamente los intereses de la oligarquía, de los ricos dueños de clínicas, que tienen una cantidad enorme de dinero y lo ponen a disposición de medios de comunicaciones para que se hagan campañas en defensa de las clínicas de los ricos. Y eso es preocupante. Esta sentencia de la segunda sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional fue interpuesta por la señora Angelina María Hernández Dalmau, Angelina María Hernández Dalmau fue la que demandó al Centro de Salud Corazones Unidos y al oftalmólogo Diógenes Vergés Álvarez. Esta sentencia, que fue del 9 de octubre del año 2023, la cual está marcada con el número 035-2023 SSEN 00954. Con esta sentencia, la justicia le da ganancia de causa a esta paciente, porque este médico la dejó sin vista, el señor Diógenes Vergés Álvarez, y todo esto se hizo en la clínica Corazones Unidos. Entonces, por ser Corazones Unidos, una clínica de ricos, en el día de hoy estamos observando que todavía se está hablando de esto, porque cuando se afectan los intereses de los ricos, la cosa es complicada, y así hay varias sentencias más en los últimos meses que han estado condenando a médicos y centros de salud por mala práctica. Entonces es algo que usted puede observar cuando sucede con el NEI Arias. Eso sale publicado en algunos periódicos, en algunos medios de comunicación, pero a eso no se le ha prestado tanta atención. Pero cuando sale la sentencia que condena a más de 6 millones de pesos a Corazones Unidos, entonces ahí se hace marcha y se hace de todo, porque ya aquí estamos afectando los intereses de los ricos, los intereses de la burguesía, y esa es la realidad. Entonces yo creo que con estas sentencias que han estado saliendo, que yo entiendo que son sentencias ejemplares para aquellos centros de salud y médicos irresponsables, yo entiendo que está bien, porque hay que defender al paciente. El paciente siempre es el más afectado y más perjudicado, y eso es algo preocupante. Yo he visto muchas malas prácticas médicas que normalmente los pacientes, por la
carencia de recursos económicos, dejan eso así porque muchas veces no tienen ni siquiera la posibilidad de apoderar a un abogado que le pueda resolver eso. Entonces deciden dejarlo así sin preocupación porque no tienen los recursos económicos, no tienen el dinero para pagar un buen abogado. Entonces, eso es una situación lamentable. No hace mucho tiempo que pude ver ahí del mismo Ney Arias, donde un paciente que tuvo un accidente, incluso lo representamos en la parte legal, y cogió ahí mismo en ese Ney Arias en los años 2018 y 2019, cogió una bacteria que por poco pierde una pierna también, parecido a este Félix Julián Encarnación, porque este paciente cogió una bacteria ahí mismo en Ney Arias y él se transfirió de hospital de Ney Arias, se transfirió al Darío Contreras, y en el Darío Contreras le cortaron un pedazo del hueso del pie donde tenía la bacteria. Entonces ahí incluso ella me mostró su pedazo de hueso que le quitaron, donde tenía, ese hueso tenía un hoyo que parecía como el hoyo que le hace la calcoma a la madera. Y él me dijo, usted ve ese hoyo que tiene ese pedazo de hueso, esa era la bacteria que yo cogí en el hospital Ney Arias. Y se trasladó de hospital. Bueno, pues el hombre se sanó. Ese señor Manolo Arias se llama ese señor, que tuvo ese problema 2018-2019 en el Ney Arias, donde adquirió esa bacteria luego de hacerse una operación. Y duró mucho tiempo para sanarse. Duró alrededor como de 4 o 5 años para que el médico legista le pudiera hacer un certificado médico definitivo. Y a final de cuentas salió con una lesión permanente. Entonces, todas esas malas prácticas médicas deben de ser sancionadas por la ley. Aunque los médicos están anunciando que por la cantidad de demandas que están recibiendo van a aumentar los servicios de la salud, van a cobrar más caro la consulta y todos estos servicios que ofrecen, pero hay que ponerles un control a eso, porque aquí sabemos que hay una cantidad irresponsable, no son todos, pero hay muchos irresponsables en el área de la medicina, donde a diario vemos personas que tienen operaciones y que le dejan algunos utensilios dentro del cuerpo. Yo no hace muchos años que pude ver una señora que le hicieron una operación como una cesárea, y dentro le dejaron una gasa, y esa señora no murió de casualidad porque le dejaron una gasa dentro de su cuerpo. Y eso es parte de la irresponsabilidad de los médicos que atienden estos pacientes. Y yo entiendo que sí, que eso merece que sea tomado en cuenta y sancionado por la ley, porque eso le va a permitir a los médicos hacer su trabajo con cuidado y con precaución. Y esa es la realidad. No es que por todo se le tiene que poner demanda a los médicos, no.
No estoy de acuerdo que por todo se le ponga demanda, porque hay situaciones donde el paciente no va a tener posibilidad de seguir viviendo y ese tipo de situación no procedería. Pero en casos especiales yo creo que se debe de tomar en cuenta y que ya hay precedente ahí con esta sentencia que condena a Corazones Unidos, esta clínica Corazones Unidos, que es de la oligarquía, de los ricos de este país, y Iney Arias, que es un hospital público de los pobres. Ya ahí hay dos jurisprudencias para los abogados seguir trabajando y seguir avanzando con esto. Yo entiendo que el médico debe ser bien pago, pero debe hacer su trabajo y lo debe hacer bien, porque los dos profesionales más importantes que tiene una sociedad, el primero es el médico. El médico es el primero, no se compara con nadie. Y el segundo es el abogado. Son los más importantes de la sociedad, porque el médico trata con la salud, que es lo más importante que puede tener un ser humano. Y el segundo es la libertad. Por eso hay a dos personas que usted siempre debe decirle la verdad: al médico y al abogado, porque el médico te salva la vida y el abogado te salva la libertad. Entonces, a esos son los dos profesionales que nunca usted le debe de hablar mentira, siempre debe hablarle con la verdad, porque son los dos profesionales más importantes en una sociedad. No es que los demás no sean importantes, son importantes, pero el primero y segundo lugar lo ocupa el médico y el abogado. Vuelvo y digo, porque el médico trata con la vida y el abogado con la libertad. Y esa es la situación. Así es que ya de estas sentencias que es hecho referencia, de Iney Arias condenado al pago de 10 millones de pesos por indemnización a Félix Julián Encarnación por haber perdido su pierna derecha adquiriendo una bacteria en este centro de salud, y la otra persona, Angelina María Hernández Dalma, en contra de la clínica Corazones Unidos y el oftalmólogo Diógenes Bergue Álvarez, que tienen que pagarles de indemnización a esta ciudadana más de 6 millones de pesos, tal como lo establece la sentencia del 10 de octubre de 2023, que está marcada con el número 035-2023 WSEN 00954. Sanciones ejemplares para estos centros de salud y los médicos por mala práctica en sus funciones en contra de estos dos pacientes. Y eso es preocupante, donde ya uno quedó con una pierna menos y la otra quedó ciega. Entonces, creo que esas son situaciones que hay que tomar en cuenta y que la justicia debe seguir haciendo su trabajo y los médicos que mejoren su práctica. Y eso es algo que debe seguir avanzando. Otro tema que no quiero dejar de tratar por la situación que estamos viviendo
en nuestro país este panorama político. El panorama político en nuestro país, ya vamos a tener elecciones presidenciales y congresuales a menos de un mes, 20 y tantos de días, y el panorama se ha mostrado un poco calmado, tanto por el partido oficialista y gobierno o por los de la oposición. Pero hay una situación, la situación ha mejorado bastante en el área política, porque ahora se han metido en competencia la oposición y el gobierno, y ahí vemos que el gobierno dice que ganará las elecciones con un 60%, la oposición ha dicho que no hay posibilidad de que el gobierno gane las elecciones en la primera vuelta electoral, y eso es algo que llama la atención, porque sacar un 60% en unas elecciones no es muy fácil, y los pudimos ver en el año 2016 con Danilo Medina, que sacó un 62 punto tanto por ciento, redondeado un 63%, que ningún candidato en la República Dominicana ha sacado la cantidad de votos que sacó Danilo Medina en el 2016. Nadie. Y Danilo Medina tenía un ámbito que por todos los lados que usted caminaba y usted escuchaba, la gente decía: Danilo lo ha hecho bien, Danilo va a ganar las elecciones, y sacó ese 63% en estas elecciones de 2016, que no es lo que se está viviendo ahora en el año 2024 con el presidente Luis Abinader, porque el presidente Luis Abinader, usted no puede hablar en favor de Luis Abinader en la calle. Vaya a un supermercado y hable de Luis Abinader para que usted vea cómo todo el mundo le cae encima. Vaya y móntese en el metro de Santo Domingo, que es el transporte masivo de nuestro país, y hable de Luis Abinader para que usted vea cómo la población le cae encima. Vaya a cualquier parque, a cualquier lugar donde hayan un grupo de personas y hable de Luis Abinader para que usted vea cómo todo el mundo le cae encima. Porque es una percepción que el gobierno le ha querido vender al pueblo a través de esos 9,000 millones de pesos que paga en bocina y en publicidad, para que la gente crea una cosa que no es la realidad. El gobierno, con esos 9,000 millones de pesos que está pagando encuestas manipuladas, que le dan un 60% o más, pero la gente ha sido sabio e inteligente y se ha dado cuenta que esa no es la realidad, porque lo han demostrado con la desesperación de la compra de todos los miembros de la oposición que se quieren vender, que se venden por dinero, que es como lo ha estado haciendo el gobierno, comprando a todo el mundo. Y entonces ese clima de desesperación, de compra masiva de funcionarios de otras organizaciones políticas, le hace entender que no son los números que ha dicho el presidente Luis Abinader y el PRM, que tienen más de un 60% para irse en la primera vuelta electoral. Eso no es posible, porque es que ya tenemos 3 partidos políticos grandes, y esas 3 fuerzas políticas grandes
no hay posibilidad de que el PRM entonces obtenga ese 60% que ellos dicen tener. Eso no es verdad y eso tiene al PRM desesperado. El PRM está enfilando todos los cañones para sacar todos los candidatos que tiene el país, para que todos estos senadores especialmente sean del gobierno. Y ahí hemos visto, aquí ese candidato a senador del Distrito Nacional, que es quien va a ganar la senaduría del distrito, Omar Fernández. Omar Fernández no le va a ganar a Guillermo Moreno. Omar Fernández le va a ganar a Luis Abinader y el gobierno completo. Aquí el PRM hace reuniones todos los días con diferentes funcionarios y todo esto es invirtiendo una cantidad de dinero enorme para que Omar Fernández no sea el senador de la capital. Porque a Omar es una cara nueva, un joven muy bien preparado, con mucho futuro político. Omar Fernández es una estrella con luz propia y lo ha demostrado siendo diputado, la cantidad de proyectos de ley que ha sometido, y es un joven muy trabajador que tiene mucho carisma, carismático, sin parangón, y sencillo y humilde a la vez, y eso hace que la población del Distrito Nacional vea que el candidato que conviene para representar a todos aquellos ciudadanos de la capital, la mejor opción es Omar Fernández. Entonces, a través de esta imagen que tiene Omar Fernández, eminente, sin cola que le pisen, ideas nuevas, brillantes, entonces el gobierno ha visto que hay que tratar de enfilar y poner todos los cañones contra Omar Fernández para destruirlo. Y por eso usted ve que Luis Abinader son reuniones y reuniones día tras día con diferentes ministros de gobierno para que inviertan el dinero contra Omar Fernández, para explotar a Omar Fernández y que no sea el senador de la capital. Guillermo Moreno es un vago político, como decía don Álvaro Aibelo hijo. El Moreno, que es blanco, como decía él, nada más sale en campaña. Por eso usted ve que el partido de Alianza País cada vez saca menos votos, porque es que Guillermo Moreno es políticamente un vago. Y cuando usted observa el discurso que ha tenido Guillermo Moreno en contra de Luis Abinader, y hoy entonces anda amarrado, pudiéramos decir, de la correa de Luis Abinader, es algo que usted no tiene por qué tener credibilidad en una persona de la categoría de Guillermo Moreno, porque una persona que hablara tan mal de Luis Abinader y que hoy ande amarrado de la correa de Luis Abinader es una persona que no tiene credibilidad. Es una persona falsa, dice una cosa y hace otra. Entonces, eso trae consigo una gran tiranía del PRM, porque el presidente Luis Abinader quiere que gane, en este caso Guillermo Moreno, la senaduría del Distrito Nacional, porque esa es la cara del país. Es la plaza más importante de la República Dominicana, es la capital. Entonces, no puede darse el lujo de perder esta plaza, el PRM,
pero lamentablemente Omar Fernández es quien tiene los números y tiene la gente y tiene la credibilidad por el trabajo que ha hecho. Y esa es la situación. Entonces, yo entiendo que la candidatura de Omar Fernández, que sigue dura y culvera, que no es verdad que Guillermo Moreno tiene los números que dicen que está por encima de Omar Fernández. No, eso no es verdad. Esa es parte de la percepción que ha vendido el gobierno para tratar que un grupo de personas pueda manejarse de esa forma, pero recuerde que en la capital hay una cantidad de electores que saben elegir y que son personas conscientes. Son personas conscientes y esa clase consciente es de Omar Fernández. Esa es la realidad. La ciudad tiene muchos intelectuales y eso no está en duda. Entonces, por eso vemos que el PRM ha enfilado todos los cañones para tratar de destruir a Omar Fernández, porque es que Omar Fernández es un joven que tiene mucho futuro políticamente y su trayectoria es excelente. Excelente es su trayectoria y eso es preocupante para el PRM, porque el PRM con un candidato que no tiene credibilidad como lo es Guillermo Moreno, un vago políticamente, entonces eso es preocupante y por eso usted ve que el PRM está desesperado comprando a todos los candidatos que se quieran vender de la oposición y esa es la situación, porque los números al PRM no le alcanzan y lo dijo Danilo Medina en el día de ayer en el velorio de Franklin Almeida Rancière, que hay segunda vuelta. No va a suceder en estas elecciones, no va a suceder lo que sucedió en el año 2000, sí, en el año 2000, cuando el ingeniero Hipólito Mejía tomó la rienda del país, que fue que el presidente Hipólito Mejía no ganó las elecciones, pero Danilo Medina decidió que fuera el presidente. Para no ir a la segunda vuelta, Danilo le dio la presidencia a Hipólito Mejía porque entendía que no iba a ganar la segunda vuelta electoral porque Hipólito Mejía obtiene un 49% y la ley establece que se gana con el 50% más un voto, el 50 más 1. Hipólito saca 49, pero por no ir a la segunda vuelta electoral, Danilo, que era el candidato del PLD, decidió que Hipólito tomara la presidencia. Pero no fue que Hipólito ganó las elecciones en el año 2000. Por eso yo siempre he dicho que el gobierno de Hipólito Mejía, un gobierno ilegal porque no cumplió con la ley, no ganó las elecciones como lo establece la ley. Entonces ahí tuvimos el desastre económico más grande y la crisis más grande que ha vivido la República Dominicana, que únicamente se compara la crisis o la inflación, pudiéramos decir, con la inflación del presidente Luis Abinader. Pero económicamente y políticamente la crisis más grande de la República Dominicana la vivimos con Hipólito Mejía, por este gobierno funesto, un gobierno ilegal que no ganó las elecciones, y Danilo por estar creyendo y confiando en que no iba a ganar las elecciones, le dio la presidencia a Hipólito Mejía, porque allá había que ir a la segunda vuelta electoral para que Hipólito Mejía sacara ese 1% que le faltaba para ganar las elecciones. Entonces, por no enfrentarse a eso, le dieron la presidencia a Hipólito Mejía y ahí tuvimos este desastre en la República Dominicana de un gobierno funesto.
que a última hora se hacían encuestas de Hipólito y el diablo le ganaba en las encuestas. Es decir, que Hipólito salió un presidente tan malo que el diablo le ganaba en las encuestas. Y eso es algo que fue preocupante para el pueblo dominicano. Entonces, en estas elecciones, 20 años después, o 24 años después, no se puede permitir que suceda este tipo de situación. Se debe ganar, como la ley lo establece, el 50% más un voto, que creo que no va a ser posible que el presidente Abinader lo logre, porque hay 3 partidos mayoritarios fuertes, los 3, y entonces ya hay una situación de que el voto se divide. Entonces, si hay 3 partidos fuertes, no es verdad que el presidente Luis Abinader va a sacar votos suficientes para irse en la primera vuelta. Y por eso usted ve que tanto Danilo como Leonel confirman, no hay una victoria en la primera vuelta, hay una segunda vuelta electoral. Y en una segunda vuelta electoral es muy difícil que Luis Abinader y el PRM ganen las elecciones. Es muy difícil que Luis Abinader y el PRM ganen las elecciones en una segunda vuelta electoral, porque ahí entonces tendríamos una oposición totalmente unida, apoyando al candidato que quede en segundo lugar o al partido que quede en segundo lugar, y entonces ahí van a haber 2 bloques poderosos, la oposición con la Alianza Rescate RD y el gobierno. Y eso es preocupante, por eso es que usted puede ver que no quieren que se den a conocer otros números que no sea Luis Abinader con un 60%. Y esa es la realidad. No, 60% lo sacó Danilo Medina en el año 2016, que sacó un 63%. Y en el 2016 todo el mundo hablaba de Danilo Medina. Contrario a lo que está sucediendo en el día de hoy, que la gran mayoría que hablan de Luis Abinader hablan en contra. ¿Por qué? Por la situación de que Luis Abinader le ha subido la comida, le ha subido la gasolina, le ha subido la luz, le ha deteriorado los servicios de salud, ha deteriorado el servicio 911. Todo está más difícil en este gobierno del presidente Luis Abinader, y eso es preocupante. Entonces la gente, yo siempre he dicho que la gente que tiene compromiso, que tiene una familia, que compra comida, que paga luz, que va a los supermercados, que va a la farmacia, no vota por Luis Abinader y el PRM, porque es que estamos peor que en las pasadas administraciones. Entonces el pueblo no vota por más hambre, el pueblo no vota por más carestía, el pueblo no vota por más calamidades, y todo eso es una situación preocupante, porque se trata de un gobierno que trata de engañar a la gente diciéndole cosas que no son. Por eso usted ve la inflación que tiene la República Dominicana nunca visto. Únicamente la inflación que hay en la República Dominicana ahora mismo se compara con la inflación del desastre económico de Hipólito Mejía en el 2003-2004, por la situación de que todo está complicado. Y ahora mismo el presidente Luis Abinader tiene la situación más complicada todavía, por la situación de que hay una recesión económica y estamos en campaña. Entonces, ¿qué será del pueblo dominicano cuando pasen las elecciones y un gobierno repetido de Luis Abinader y el PRM? Nos veremos en la obligación de comernos unos con otros en un gobierno de segundo mandato del presidente Abinader, porque lamentablemente es un gobierno que
se preocupa únicamente por su clase, por su burguesía, por los más ricos, y a los pobres que se los lleve el diablo. A él no le importa eso, porque es que Luis Abinader es un popi que tiene su dinero en paraísos fiscales, en otros países, ni siquiera en la República Dominicana, para no pagar impuestos. Entonces a él le da lo mismo que el pobre se termine de joder, porque él es rico y tiene su cuarto y no le importa. Tiene sus grandes empresas, tiene su gran emporio hotelero, que es donde ha hecho una inversión enorme para asegurar su bienestar económicamente, pero particularmente para él. Por eso usted ve que la persona de más confianza de Luis Abinader es David Collado, y se ha mantenido en el Ministerio de Turismo con todos los recursos del mundo, porque aquí es que el presidente tiene grandes inversiones. Entonces eso es algo que llama poderosamente la atención, pero únicamente a las personas que pueden pensar, aquellos principalmente jóvenes que lo que están es en juca, en romo y en drogas. Al gobierno eso les conviene, porque eso no piensan, eso son cabezas vacías. Esa cabeza vacía al gobierno no le conviene, porque con eso no hay nada que buscar. Esos son fáciles de manipular, porque esos son cabezas vacías, como decimos, y se manipulan fácil. Entonces, esa es la situación. Por eso yo entiendo que el presidente Luis Abinader no la lleva, como dicen las encuestas pagas, porque la situación es que hay 3 partidos fuertes, y por eso yo entiendo que hay una segunda vuelta electoral, y en esa segunda vuelta electoral el presidente Luis Abinader y el PRM no ganarán las elecciones. No ganarán las elecciones porque se está trabajando fuertemente para que no sucedan todas las diabluras que se hicieron en febrero con la compra de votos, puesta de instalaciones de carpa y un sinnúmero de diabluras que se hicieron, distorsionando a la gente, mandando a la gente a que no votaran. En estas elecciones va a votar una cantidad muy significante, y eso va a permitir que, si más gente vota, el presidente Luis Abinader menos posibilidades tenga, porque ellos tratan de mantener la atención para que los de la oposición entiendan que no van a participar, porque el gobierno tiene las elecciones ganadas. Y eso no es así. El gobierno no tiene las elecciones ganadas. Ahí hay que ver, porque los números que tiene el presidente Luis Abinader y el PRM, de más de ese 60%, no son reales, son encuestas pagadas con mucho dinero del pueblo dominicano, mucha bocina pagada todos los meses. Por eso usted puede ver que los principales medios de comunicaciones tradicionales todos hablan en bien del gobierno, porque son 9.000 millones de pesos que el gobierno está pagando para que todo el mundo hable en favor de él. Y mientras usted ve que la delincuencia está acabando con el pueblo dominicano, que no hay seguridad para nadie, la inflación, la canasta familiar, estos productos de la canasta familiar inalcanzables para los más necesitados, y el gobierno todo eso bien gracias. El robo en la energía eléctrica, que todos aquellos que pagan 500 pesos están pagando 4.000, 5.000, eso es abusivo, y al gobierno no le importa nada de eso, porque es un gobierno de oligarquía, y lo menos que le interesa es que los pobres puedan progresar. Por eso usted ve que llevamos más de 40.000 millones de pesos en dólares de préstamos, estos préstamos por más de 40.000 millones de dólares, y no se ven dónde se han invertido, porque la gran mayoría de este dinero se ha cogido para
la compra de funcionarios, de dirigentes de otras organizaciones políticas, y eso es preocupante porque la democracia cada vez en la República Dominicana está más en peligro con este gobierno que ha implantado una dictadura en la República Dominicana. Y eso es así, es que en las elecciones le hacemos el llamado a todos los ciudadanos dominicanos hábiles para votar, que vayan y voten, en las elecciones, que ejerzan su derecho, porque el gobierno quiere que se implante la abstención, de que la gente no vote, para que con los pocos votos que saquen, llevando su gente a votar, decir que ganaron las elecciones en la primera vuelta electoral. Y no es así. Así es que todo el mundo a votar en estas elecciones presidenciales y congresuales. Entonces, otro tema que no podemos dejar de analizar muy de cerca, y ha sido el acumulamiento de basura en Santo Domingo Este. Santo Domingo Este tiene cúmulo de basura, que son montañas que tenemos casi en Santo Domingo Este completo, porque después de la pérdida de la alcaldía, de que el alcalde actual no va, se ha descuidado más todavía de la basura. Entonces ya al ver que ganó Dio, el gobierno hizo trampa para que no ganara Manuel Jiménez, y luego en estas elecciones Dio es el que sale airoso. Vemos que son lomas de basura. Usted va en vivienda, son lomas de basura por todos los lados. No sé cómo se va a manejar esta parte, porque ya hoy estamos a 21 y creo que son 3 o 4 días para el 24 de abril, es que le toca tomar posesión a las nuevas autoridades. Pero lamentablemente hay que prestarle atención a esto, porque se va a desatar un brote de enfermedades por el cúmulo de basura que tiene Santo Domingo Este. Y eso es culpa del alcalde Manuel Jiménez, que comenzó con problemas y va a terminar con problemas por el cúmulo de basura que tiene este municipio, que no debería ser así. Debería de terminar limpiando por lo menos toda esta basura, recogiéndola, para que se vea que está entregando a la actual autoridad, a Dio Astacio, con el municipio limpio y en condiciones. Entonces, creo que hay que prestar atención, porque ya no podemos tener más basura de la que tiene Santo Domingo Este en esta situación de precariedad y dificultades que ha vivido este municipio en estos 4 años de la alcaldía de Manuel Jiménez, que inició mal y terminará peor en este municipio. Así es que hasta aquí hemos llegado aquí en su programa El País en Blanco. Síganos en nuestro canal de YouTube El País en Blanco. Buenas noches.